Este es el fin de la guerra. Las tropas americanas volverán a su país. No luches contra los vietnamitas que buscan libertad e independencia. Este era el mensaje de un panfleto del Vietcong de 1968. En enero de ese año, coincidiendo con la festividad del Año Nuevo Lunar vietnamita, tuvo lugar uno de los episodios más terribles y cruentos de la guerra de Vietnam. Las fuerzas comunistas dieron inicio a la ofensiva del Tet, un operativo militar que consistió en ocupar las principales ciudades survietnamitas. El objetivo de los norteños, es decir, de quienes lanzaron el ataque, era fomentar un levantamiento entre los ciudadanos del sur y hacer que se rebelaran contra su gobierno pro-occidental y capitalista. Por otro lado, querían expulsar al ejército estadounidense, que apoyaba a los mandatarios survietnamitas y estaba involucrado en la guerra desde 1964. Entre las ciudades tomadas por el Vietcong se encontraba Hue, una de las más importantes del país. Allí se dieron los enfrentamientos más sangrientos de todo el operativo, con tiroteos en todas partes, cadáveres tendidos en las calles y edificios derrumbados por completo. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te mostraremos los testimonios más impactantes de la batalla de Hue. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. La ciudad de Hue era la tercera más poblada de Vietnam del Sur, contando con unos 140.000 habitantes. Tenía una gran importancia estratégica debido a que estaba ubicada cerca de la frontera que separaba el territorio norvietnamita del survietnamita. Las tropas comunistas penetraron en la urbe sorpresivamente y rápidamente lograron ocupar una amplia variedad de zonas. Los efectivos disponibles para organizar la defensa de Hue eran pocos, por lo que la lucha se extendió a lo largo de casi un mes. Los testigos de la batalla coinciden en señalar el inusitado grado de violencia de la misma, que se cobró miles de vidas. Conozcamos algunas de las historias más impactantes de la contienda. James Redding era un teniente del ejército estadounidense nacido en Ohio, que había llegado a Vietnam apenas 2 semanas antes de que comenzara la ofensiva del Tet. Fue nombrado asesor militar del 7º Batallón Aerotransportado de las fuerzas survietnamitas, y su deber era aconsejarlos en cuestiones tácticas. Redding se hallaba en su base cuando recibió noticias del ataque del Vietcong. Sus superiores le ordenaron repeler a los comunistas, de manera que el teniente partió junto con 350 hombres de su batallón hacia la lucha. Anduvieron por una autopista rodeados por vehículos blindados, cuando fueron emboscados por los guerrilleros. De pronto, uno de los vehículos voló por los aires, destrozado por un lanzagranadas, y a continuación se desató una balacera ensordecedora. Redding detectó que el fuego provenía desde un cementerio al lado de la autopista, donde estaban emplazados los soldados comunistas. El teniente y sus camaradas se dirigieron hacia allí a pie, dispuestos a capturar la posición de los enemigos, mientras en el camino iban cayendo uno a uno. La carga fue una masacre absoluta, y súbitamente Redding advirtió que se había quedado solo en el cementerio, separado de sus pocos compañeros sobrevivientes. Los guerrilleros lo rodearon por todas partes, y si no hacía algo pronto moriría acribillado a tiros. El teniente apeló a su ingenio y encontró un pequeño estanque lo suficientemente profundo como para que un hombre se sumergiera en él. Así lo hizo y se escondió en el agua durante casi 3 horas, sacando la cabeza cada tanto para tomar un poco de aire. Se le pegaron sanguijuelas en el pecho, la espalda, los brazos y las piernas, pero Redding no podía moverse ni emitir sonido alguno, ya que había un grupo de enemigos a un par de metros de distancia. Los guerrilleros estaban sentados charlando entre sí tras el fin de la emboscada hasta que en un momento uno de ellos se levantó y caminó hacia el estanque. Redding creía que lo habían visto, pero para su sorpresa el hombre se puso a orinar en el agua, casi al lado del teniente, sin detectarlo. Cuando los comunistas se marcharon, Redding escapó del cementerio y unas horas después se reencontró con sus aliados. La batalla de Hue está repleta de historias que muestran tanto el heroísmo de los soldados como las insólitas situaciones que pueden darse en medio de una contienda. 5 hombres fueron condecorados con la Medalla de Honor como reconocimiento al valor mostrado durante el enfrentamiento. Uno de ellos fue Frederick Ferguson, un piloto de helicóptero que fue advertido por sus superiores que bajo ninguna circunstancia debía volar cerca de Hue, ya que los comunistas habían ocupado la ciudad y poseían artillería antiaérea.
Ferguson, sin embargo, ignoró estas órdenes y se adentró en la urbe para rescatar a 5 de sus camaradas que habían sido heridos en un combate. El piloto maniobró entre el fuego enemigo y logró evacuar a sus compañeros, salvando así sus vidas. Otro soldado condecorado fue el sargento Clifford Sims, que estaba en compañía de su pelotón, acercándose a una guarida del Vietcong cuando de pronto reconoció un sonido peculiar proveniente del suelo. Se trataba de una trampa explosiva que había emitido un clic al activarse y estaba a punto de estallar. El sargento les gritó a sus camaradas que se apartaran del camino y sin pensarlo 2 veces, se lanzó encima de la bomba. El cuerpo de Sims absorbió toda la explosión, salvando a los demás de una muerte segura. Por su valentía recibió una medalla de honor póstuma. Veamos ahora la historia de John Bagwell, miembro de una compañía de soldados cuya tarea era custodiar la estación de televisión de Hue. Los hombres estaban descansando en su cuartel cuando comenzó la ofensiva. Escucharon explosiones y disparos cada vez más cerca, de manera que se ubicaron próximos a las ventanas y puertas para defender su posición. Durante 5 días intercambiaron fuego con decenas de guerrilleros que querían tomar el cuartel por asalto. Bagwell recuerda la contienda de esta manera. En un momento, un niño armado con un fusil se asomó por la ventana. Estaba temblando y parecía dubitativo, pero me apuntó y disparó. Una bala pasó zumbando por mi oído y me di cuenta de que tenía que matarlo o él acabaría conmigo. Jalé el gatillo y derribé al niño, que cayó hacia atrás. Momentos después, un guerrillero logró ingresar al cuartel con un montón de explosivos atados a su cuerpo. Se trataba de un ataque suicida, pero uno de los norteamericanos disparó a una de las bombas y la hizo detonar. El hombre voló en pedazos antes de que pudiera acercarse a los estadounidenses. Cuando Bagwell y sus compañeros se quedaron sin municiones, abandonaron el edificio y fueron en busca del resto de sus aliados. En el camino fueron abatidos uno por uno, ya que los norvietnamitas estaban por todas partes, disparando desde las azoteas de las casas. Algunos fueron heridos, otros murieron en el acto y una minoría fue tomada prisionera. Tan solo Bagwell quedó libre, aunque no sabía a dónde ir y había recibido un tiro en el pie. Mientras deambulaba por las calles, avistó una iglesia cristiana y buscó refugio en su interior. Fue recibido por un sacerdote católico survietnamita que se ofreció a brindarle ayuda. Le hizo quitarse el uniforme militar, le dio ropas de civil y le cubrió la cara con vendaje para que los guerrilleros no advirtieran sus rasgos occidentales. Momentos más tarde llegaron los miembros del Vietcong, que registraron la iglesia de arriba a abajo e interrogaron a las personas que se habían escondido allí. Al ver el rostro vendado de Bagwell, asumieron que se trataba de un survietnamita que había sido herido en la cara y que no podía hablar, por lo que lo dejaron en paz. De esta manera logró salvar su vida. La ciudad de Hue fue recuperada un mes después de que se inició la ofensiva del Tet. El operativo militar fue considerado un fracaso, aunque sirvió para destruir la moral de los estadounidenses, que no habían interceptado el ataque a tiempo. Muchos señalan que este fue el comienzo del fin para la guerra de Vietnam. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál es la historia más increíble de la batalla de Hue? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.